El ayuno es el arma principal para la guerra espiritual. En Cuaresma, la Iglesia nos pide que aumentemos nuestra oración, nuestro ayuno y nuestra limosna. Y como se supone que ya estamos haciendo estas cosas, deberíamos simplemente aumentarlas. Este pedido se debe a que al negarnos nosotros mismos de algo que nos gusta, nos acordamos que el mayor bien de todos es Dios y que dependemos de Él para todo. Por ello, te explico la potencia espiritual del ayuno que se aprecia en la Biblia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de la Biblia hay muchos versículos que muestran el poder del ayuno. Pensemos en el caso de la reina Esther, que pidió a los judíos que ayunaran, y el Señor la escuchó y salvó al pueblo judío, como vemos en Esther 4:16. Y así podemos nombrar muchos más, pero no hacen más que confirmar que la presencia del ayuno ha sido fundamental en la historia de la salvación. En los dos momentos más centrales para el plan de Dios se realiza ayuno. Cuando Moisés recibió las tablas de la ley, que eran las reglas de la alianza de Dios con el pueblo judío, se quedó con Yahvé durante 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Éxodo 34. Este es el momento crucial para el pueblo de Israel que deambula por el desierto y el Señor le propone salir de esto con los 10 mandamientos. Y también vemos algo similar con Jesús. Nuestro Señor fue llevado al desierto donde ayunó por 40 días y 40 noches, previo al comienzo de su ministerio público, y lo preparó para ello. Y ahí se materializó el nuevo pacto que Dios selló con la humanidad a través de su Hijo. Las dos alianzas de Dios con los seres humanos comenzaron con el ayuno. Nada es imposible para Dios y puede cambiar la historia de los seres humanos en un momento. Jesús lo expresa claro en Mateo 17, cuando les explica a sus apóstoles por qué no pudieron expulsar a un demonio. Podemos leer: entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese cerro: quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. De modo que el ayuno promete cantidad de gracias, tanto para las naciones como para las personas en particular, a tal punto que la Biblia muestra cómo el ayuno estuvo presente en la modificación del destino de la humanidad. Según esta promesa, si ayunáramos más, veríamos más respuestas a nuestras oraciones. Fundamentalmente, el ayuno es como levantar nuestros ojos al cielo y clamar diciendo: no puedo con esto, y necesito que tu gloria se manifieste para cambiar mi situación. Por lo tanto, el ayuno no es solo una dieta alimenticia por razones de salud o de estética, ni una medida de ascetismo ideológico, sino que tiene la potencia de tocar el corazón de Dios y que Él responda a nuestro pedido. El ayuno tiene poder liberador. La Biblia nos dice que Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches y al fin sintió hambre. Mateo 4:2. Si vamos a unirnos más estrechamente con Cristo, tenemos que redescubrir esta práctica sagrada del ayuno. El Catecismo enumera el ayuno como uno de los 3 pilares de la penitencia en la vida cristiana. El ayuno, la oración y la limosna expresan nuestra conversión y nuestra orientación hacia uno mismo, a Dios y al prójimo. El ayuno es una parte crítica de nuestro alejamiento del pecado.
Fue cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido que el pecado original y de la concupiscencia entraron en nuestra naturaleza humana. A través del ayuno podemos cultivar la virtud cardinal de la templanza, con la moderación y el autocontrol que domestican el desorden que caracteriza a la carne. En el Antiguo Testamento, Nínive se apartó de sus pecados con el ayuno. La maldad de la ciudad había llegado a tal punto en que Dios envió al profeta Jonás para advertirle que en 40 días Nínive será destruida. Jonás 3:4. Los hombres de Nínive creyeron en Jonás y en la palabra de Dios, por lo que se proclamó un ayuno y todos ellos, grandes y pequeños, se vistieron de cilicio. Jonás 4:2. Dios reaccionó al no llevar a cabo su amenaza contra ellos. Al ayunar, podemos demostrar nuestra humildad ante Dios mediante el arrepentimiento de nuestros pecados, pidiendo perdón. Como muestra la historia de Nínive, Dios acepta fácilmente este acto de contrición. Por su parte, Jesús es nuestro ejemplo por excelencia en la importancia espiritual del ayuno. La Escritura nos dice que antes de comenzar su ministerio público, Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Al igual que el primer Adán fue tentado por la serpiente, el segundo Adán, Jesús, fue tentado por Satanás, y sin embargo se le resistió al no comer. Satanás tentó a Jesús para que rompiera su ayuno, por convertir las piedras en panes, en el que Jesús le replicó: Uno no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús ayunó y preparó espiritualmente su humanidad para enfrentar y resistir al diablo. Esto es una reminiscencia de los discípulos, que no pudieron echar fuera un demonio de un muchacho. Jesús los reprendió por su falta de fe. Más tarde, cuando los discípulos preguntaron a Jesús por qué no podían echarlo fuera, Él respondió: Este tipo no puede ser expulsado por nada, sino por oración y ayuno. La oración y el ayuno son herramientas fundamentales que tenemos para superar al diablo y a sus secuaces y a la tentación. La oración de intercesión y el ayuno es exactamente el mensaje de Fátima también. Nuestra Señora de Fátima dijo: Oren, oren mucho y hagan sacrificios por los pecadores. Muchas almas van al infierno porque no hay ninguno que se sacrifique y ore por ellos. María reveló que nuestras oraciones y sacrificios son realmente eficaces en reparar, en la que podemos afectar positivamente incluso el destino eterno de una persona. Como cristianos, tenemos que volver a abrazar este pilar de nuestra fe y practicar regularmente la disciplina del ayuno, no solo en Cuaresma. Por supuesto, el ayuno no es fácil. Es una disciplina en que debemos formar a nuestros cuerpos para manejar. Podemos amoldar el ayuno a nuestra situación de la vida. El punto importante es que ayunemos de alguna manera, en unión con la Iglesia, sobre todo los viernes en memoria de la pasión de Cristo, ya sea solo dejar de comer carne o estrictamente a pan y agua, o quizás algún punto intermedio entre los dos.